versículo 4. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro del ungido. Dice el 10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Amén. Somos unos privilegiados, unos dichosos porque estamos hoy en la casa de Dios. Sabiendo esto y sabiendo que tenemos la oportunidad de aprender y seguir estudiando su palabra, lo vamos a seguir haciendo. ¿Nos ayuda, Ricardo, por favor, con la prédica? Gracias, hermano. Gracias. ¿Y quién es el que vive? Y a su nombre. Damos gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su gran misericordia. Aleluya. Tenemos el privilegio de poder compartir la bendita palabra del Señor. Aleluya, en esta mañana. Y vamos entonces a orar, dándole gracias al Señor por su palabra, que va a ser expuesta, y que su Espíritu Santo sea hablándonos a cada uno en esta mañana. Aleluya. Padre, que estás en todo lugar y que estás presente en este lugar y en todos los sitios donde te imploran a ti, Señor. En esta mañana pedimos que tú seas hablándonos a través de tu bendita y poderosa palabra, Señor. En el poderoso nombre de Jesús, que tú seas rompiendo toda cadena, Dios mío, en el mundo espiritual, en el mundo, en la dimensión que tú desees, Espíritu de Dios, las ataduras, Señor, de las mentes, de las almas, Señor. Te lo suplicamos, pero ante todo, que sea tu palabra la que sea en esta hora hablándonos. Mi palabra se la lleva el viento, pero la palabra que viene de ti es la única palabra capaz de libertar a los cautivos y de dar vida al que está muerto espiritualmente. Recibe toda la gloria, recibe todos los honores en el nombre de Jesucristo, tu santo Hijo. Gloria al Altísimo, al Eterno. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, vamos a estar ubicados en esta mañana en el libro de Segunda a Timoteo. Segunda a Timoteo, capítulo 4, del 1 al 5. Segunda a Timoteo, capítulo 4. Gloria a Dios. Cuando todos lo tengan, pueden decir amén. Segunda Timoteo capítulo 4 del 1 al 5. Vamos a estar compartiendo en esta mañana estos versículos bíblicos que son como si fueran unas vitaminas o unos antibióticos espirituales que nos van a ayudar a combatir las cosas que no son de Dios en nuestra alma. Amén. Cuando todos lo tengan, estamos listos. Leamos todos entonces a una sola voz, no importa la versión que usted tenga. Está titulado Predica la palabra. Dice así: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias,
y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Vamos a leer hasta el 7, que se ve muy bueno también. ¿Por qué? Porque ya yo estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Amén. Gloria a Dios. Este tema usted podrá llamarle, este mensaje, una predicación, una enseñanza. Yo le he querido llamar como un tipo de antibiótico espiritual. Las vitaminas y la manera que las defensas del organismo del ser humano trabajan con el fin de preparar a la persona para que cuando venga un virus, para cuando venga una bacteria o un parásito, cualquier tipo de patógeno, la persona entonces tenga con qué ir en contra de estas anomalías en el cuerpo. Igualmente también para el espíritu, para el alma, dice que nuestro espíritu, dice, todo vuestro espíritu, alma y cuerpo debe ser guardado por la palabra del Señor. Amén. De igual manera nosotros debemos guardar nuestro espíritu, nuestra alma, de cualquier tipo de enseñanza que no esté conforme a la palabra de Dios. En esta mañana me hubiese gustado traer también un mensaje que hablase de las bendiciones, un mensaje de prosperidad para el alma. Me hubiese gustado preparar algo que muestre el poder de Dios, pero también en medio de las comidas que comemos en este lugar, también debemos prestar atención a algo muy principal, que la palabra de Dios no solamente habla de un tema, sino que se refiere a muchos temas. Y este es un tema bastante, para muchos, espinoso. Este es un mensaje que a todo el mundo no le gusta presentar hoy en día. Es como cuando alguien tiene que inyectar a alguien que está enfermo y le dice, bueno, el más odiado es el que pone la inyección, porque es el que trae la aguja o el que va a hacer la intervención. Dice, a él le toca el trabajo sucio. Bueno, predicar la palabra no es un trabajo sucio, pero sí le pedimos al Señor la fuerza necesaria para predicar siempre su palabra. Y más adelante vamos a ver el por qué. Gloria al nombre de Jesús. Bien, dice el versículo 1, en la versión textual, requiero que solemnemente en presencia de Dios y de Jesús el Mesías, destinado a juzgar a los vivos y a los muertos en su aparición y en su reino. Y en la otra versión nos dice, Reina Valera, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Alguien de los que estamos aquí pudiera encontrar un sinónimo de la palabra te encarezco. ¿Quién me podría decir alguna palabra parecida? Un sinónimo para la palabra te encarezco. Ayúdame. Encargar. Por aquí, Margarita, dime por. Encargar. ¿Qué más? Sí, una misión. Una misión. Te encarezco, te encargo. Pero a mí me sorprende algo aquí al comienzo, en la versión textual que nos dice, requiero que solemnemente, es decir, que no es un encargo cualquiera, sino que es un encargo, una encomienda solemne. Es como cuando usted va a leer una carta, o es como cuando alguien, discúlpeme la comparación porque a Dios nada se puede comparar, pero en términos humanos es como cuando a alguien le toca cantar el himno nacional de su país en un gran evento mundial. Parece que no ponen a cualquiera. Y si esa persona va a cantar ese himno nacional de su país, si el tono de la voz no le dio, o si fue mal vestida o mal vestido, que dice la gente, comienza a murmurar, oye, ¿para qué pusieron a esa persona a cantar? Ese peinado no le quedó, esos mechones no le quedaron. Mira, esa raja la tenía muy hasta arriba. Era el himno nacional, debía de ir mejor vestida. Ese hombre le quedó mal esa camisa, está fuera de lugar, era el himno nacional. ¿Cierto?
cuando hay un mundial o algo, etcétera, etcétera. Pero en el caso de Dios, en el caso de la palabra, es algo celestial, es algo santo, es algo digno. Así que dice, requiero que solemnemente. Esta carta iba dirigida a Timoteo. Timoteo era un joven con mucha fuerza, con mucho ahínco, con mucho ánimo, consagrado al Señor. Y antes de que se le diera este recado, se le decía, te lo requiero en presencia de Dios. Quiere decir que, Timoteo, esto no es algo que tú vas a hacer como tú quieras. Esto es algo que es muy solemne y que le vas a dar cuenta a Dios. Y continúa diciendo de esta manera, de Dios y de Jesús el Mesías. Y le dice, destinado a juzgar a los vivos y a los muertos. Imagínense. Es como cuando usted envía a alguien y le dice, Dios te está viendo. Esto es muy importante. Esto no es cualquier cosa lo que tú vas a hablar. Tú vas a predicar la palabra. Y esto lo tienes que hacer con temor. Esto lo tienes que hacer con temblor. Porque no estás hablando de cualquier cosa. Estás hablando del mensaje más importante para la humanidad. Es el mensaje de Dios. Y ten mucho cuidado, porque no solamente son privilegios, sino que corres el riesgo de que en el día final, ese mensaje que tú estás propagando, si es incorrecto, vas a ser juzgado, Timoteo, en ese día final. Y recuerda que Él va a venir, va a aparecer nuevamente en su reino. Así que, con todo esto que te estoy diciendo, esta encomienda, prepárala bien, Timoteo. Eran las palabras del apóstol Pablo. Y entonces, ¿qué se dice en el versículo 2? En el versículo 2 entonces viene la parte principal, la primera orden aquí. Un encargo con una gran advertencia, ahora viene a continuación una orden. ¿Qué dice el versículo 2? Dígalo fuerte, 1, 2 y 3. Predica la palabra. Hasta ahí. El Señor nos manda a que prediquemos, ¿qué? Agarre su Biblia. Si puede agarrar su Biblia como de manera simbólica, ¿no? ¿Qué quiere Dios que prediquemos? La palabra. La palabra. Hoy en día, en muchos sitios, lastimosamente hay un gran virus, donde no se está predicando la palabra de Dios. La gente está hablando de todo, menos de la palabra de Dios. Es algo tremendo, y esto no es una opción. Cuando alguien está predicando algo que no está conforme a la palabra, y usted le dice, lo siento hermano, eso no está en la Biblia. Dice, mira, ya viene alguien a criticar. Dice la Biblia, no juzguéis para que no sea juzgado. Eso está fuera de lugar. Pero en realidad, ese versículo no quiere decir eso. Porque en Timoteo, la palabra de Dios que no se contradice, también nos dice que la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Entonces, ¿cuál es el problema hoy en día? Que a muchas personas les gusta enseñar la palabra. De hecho, a muchas personas no solo les gusta enseñar la palabra, sino enseñan mitos, enseñan fábulas, enseñan acerca de su ego, y vamos a ver a continuación a qué nos referimos con esto. Y se predica la palabra. Muchas personas se identifican solamente con un fragmento de este versículo. No les gusta cuando alguien le va a corregir algo que está mal, porque piensan y se lo toman personal. Si yo estoy predicando y digo algo que es una barbaridad o me equivoqué, y se acerca a mi hermana que está acá, Ricardo, pero tú no dijiste ese versículo, no es así, yo le puedo decir, disculpa, se me olvidó, qué pena. Yo recuerdo un día que estaba predicando y teníamos una serie del libro de Apocalipsis, y entonces recuerdo que yo estaba enseñando y hice un comentario de un versículo, pero estudiando y profundizando más, la semana siguiente me encuentro con que lo que yo dije la vez pasada,
encontré algo de ese tema un poco más profundo, así que de esa manera yo dije, bueno, discúlpeme hermanos, lo que dije la vez pasada no está del todo correcto, porque encontré algo más claro aquí. Alguien creo que me dijo, hermano, ¿y tú por qué hiciste eso? Y yo le dije, bueno, porque a la hora de predicar la palabra, no se trata de que yo quede bien. Cuando uno va a predicar la palabra, no se trata de mí. Quien debe quedar bien predicada es la palabra. Y si he cometido un error, por eso la palabra de Dios también nos dice que debemos corregir. Pero hoy en día la gente no está abierta para ser corregido por la palabra del Señor, ni que tampoco otra persona le corrija. Hay una anécdota de cierto lugar en Colombia, y no diré el sitio porque eso no es necesario, pero sí es en mi tierra. Escuché de una persona que cada vez que alguien iba a predicar en esa iglesia, había un hermano que se sentaba en todo el centro de la congregación. Y ese hermano conocía muy bien la palabra de Dios. Y cada vez que alguien iba a venir, venía alguien invitado y venía con un tema extraño, ese hermano que estaba allí levantaba la mano y decía, un momento, perdón, ¿podría usted aclarar esto? Porque aquí hay un versículo que me dice esto. ¿Podría usted aclarar esto? Entonces se hizo bastante famoso ese hermano, un señor ya, porque quien iba a predicar a esa congregación tenía que estar bien preparado, porque en esa congregación no había personas que iban solamente a escuchar y a escuchar. Yo recuerdo también en la palabra de Dios que Jesús predicaba y la gente levantaba la mano. Y Jesús no era cualquier persona, Jesús es y era el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, la misma palabra. Y mientras él predicaba, los niños se atravesaban. Los niños se atravesaban. Los niños caminaban. Y parece que la gente comenzó a espantar a los niños. Quita esos niños de por aquí. Y el Señor le dijo, no, dejad venir los niños a mí y no lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y recuerdo que mientras Jesús predicaba, la gente también levantaba sus manos y le hacían una pregunta y él respondía. Incluso sus enemigos le hacían preguntas con un sentido para hacerle caer. Sin embargo, a estas Jesús le respondía. Siendo un rabino, siendo el mejor maestro, siendo el mismo Dios encarnado, mantenía esa sencillez. Esa sencillez nosotros debemos mantenerla hoy en día a la hora de predicar, a la hora de compartir la palabra de Dios. Y siempre estar atento, porque no solamente quien está predicando la palabra de Dios puede traernos palabra de vida, sino alguien que está sentado en la silla, alguien que está visitando, alguien que está sentado adelante, detrás, en la mitad, delante de la congregación, no importa el lugar donde esté, es un hijo de Dios también. Y esa persona también puede traer bendición a la congregación. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todos somos un cuerpo y que todos somos valiosos. Claro que sí. Estamos refiriéndonos en el aspecto de que cada persona que está en la silla, aunque no sea un predicador, aunque no sea un maestro actualmente, aunque nunca haya predicado, también es una persona responsable de leer la Biblia en su casa. Es responsable de tener conocimiento. Esa persona también es responsable de crecer. Esto quiere decir que tú no vas a crecer solamente por el mensaje, por la maestría, una vez a la semana, sino que nosotros tenemos también al mejor maestro que existe. Y se llama el Espíritu Santo. Cuando tú lees la palabra de Dios, quien lee la Biblia, quien lee las Sagradas Escrituras, tiene el privilegio de leer el único libro cuyo autor está presente a la hora de leer la palabra de Dios.
Predica la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? Esa pregunta es muy obvia, es una pregunta muy sencilla, pero de vez en cuando debemos reaccionar. Predica la palabra. Es obvio, ¿cierto?, que Timoteo tenía que predicar la palabra, pero en el tiempo de Timoteo no solamente la gente predicaba la palabra, sino que la gente hacía una mezcolanza de cosas que no eran la palabra. Y hoy en día, mucha gente todavía no tiene claro qué es la predicación de la palabra. Pero a medida que vayamos en el camino vamos a darnos cuenta. Amén, un poquitico más. Dice, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Habla 2 veces del factor tiempo. Es decir, nos está hablando la palabra aquí acerca de la importancia de compartir la palabra en todo tiempo. ¿Y qué dice? ¿Para qué se utiliza la palabra? Comienza diciendo de esta manera, redarguye. Redarguye. Alguien me dice que es la palabra redarguir, puedo buscarla en el diccionario, si puede, en el camino me dice. Redarguye quiere decir también corregir. Hazle sentir a esa persona que tiene una necesidad. Entonces pensamos que predicar la palabra de Dios en muchos sitios se hace de esta manera, incorrecta. ¿Cuántos están enfermos? ¿Cuántos necesitan un trabajo? ¿Cuántos le duele aquí? ¿A cuántos le duele allá? Ok, están listos, pasen, pero ¿cuántos quieren? Pase acá adelante. Y cuando la persona le tiran el anzuelo de sus necesidades personales, entonces le dice, ¿cuántos quieren aceptar a Cristo? No. Esto no es una venta. No es una venta. Cuando la palabra de Dios nos dice, redarguye, es que tenemos que ir directo con la palabra a decirle al pecador de esta manera, tú necesitas a Cristo. Y no creernos que no somos pecadores, sino decirle también a esa persona que un día nosotros estuvimos en esa posición y el Señor nos rescató. No podemos ir a las personas ablandándoles como si fuéramos un vendedor. No, esa no es la forma. Debemos de ir con cariño, pero cuando tú tienes cariño y amor de Dios, tú tienes que ir con la verdad. He visto en algunas ocasiones, un día vi un testimonio, algo que sucedió en Brasil, y me llamó mucho la atención, porque había un hombre que estaba robando y parece que la población lo linchó y le dispararon en el pecho. El video yo lo vi, ¿no? Y creo que se hizo viral, mucha gente lo vio y lo comentó. Sé que algunos lo habrán visto, eso fue en Brasil. Y mientras el hombre estaba muriendo, estaba en las últimas, se acerca una mujer, se acerca ante este hombre una mujer, una predicadora. Ya sabía que este hombre iba a morir porque ya no podía hacer más nada, estaba en las últimas. Y la mujer dijo, ¿te gustaría aceptar a Cristo? No tienes que hablar porque sé que tienes la boca llena de sangre. Solamente mueve la mano que veo que la estás moviendo. ¿Quieres aceptar a Cristo? Y el hombre dijo, ¿quieres que te perdone tus pecados? ¿Quieres aceptarle? Y el hombre hizo así. Padre, en el nombre de Jesús, Dios, llévate a este hombre a tu presencia. El hombre hizo así y sonrió y después murió. Eso es una manera práctica de predicar la palabra del Señor en un momento determinado. Cuando una persona está a punto de caer a un abismo, cuando una persona está a punto de claudicar, cuando una persona está a punto de fallecer, o cuando alguien está, vamos a tomar un tema más extremo, cuando alguien está quemándose, una casa se está incendiando, cuando no tiene más nada que hacer esa persona y los bomberos se están demorando, tú no puedes ir a esa persona con un mensaje diciéndole Dios te va a prosperar. ¿Eso va a salvar su alma? No. Ahora, ¿Dios prospera? Sí, Dios puede prosperar la vida, el alma y el espíritu y la finanza, pero ese es el mensaje que hay que dar en ese momento. ¿Qué mensaje le daría a usted? Bueno,
bueno, a mí me viene un mensaje rápido. Encomiéndate a Cristo, acepta a Cristo. Si no te salvas, acepta a Cristo. Sí, suena duro, pero es que la palabra de Dios es así. La palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Este no es un mensaje fácil de predicar. Y dice, redarguye, también dice la palabra, exhorta. ¿Qué es la exhortación? Bueno, hoy en día, para si alguien encuentra el significado, puede decirme y participar también. Ok, para muchos hoy en día la palabra exhortación es fruncir el ceño, colocarse muy seriamente, decir, así dice el Señor esto, eso y lo otro. No necesariamente tienes que hacerlo con una cara rabiosa ni nada, no, simplemente decir lo que dice la palabra. ¿Cómo es una exhortación? Bueno, la mayoría de exhortación ocurre mientras se está predicando la palabra de Dios. Cuando tú estás leyendo la palabra que hay que buscar la santidad de Dios, tú estás exhortando a las multitudes a que se arrepientan. Amén. Cuando estamos hablando con los jóvenes y estamos hablando acerca de temas juveniles, se les está exhortando a que se guarden también para el Señor. Cuando estamos hablando con cualquier tipo de persona, estamos hablando del tema del arrepentimiento, ayúdenme. Eso es exhortación. Cuando los padres van a hablar con sus hijos, van a exhortarle. ¿Y cómo van a exhortarle? Le van a exhortar a través de la palabra. Mira, mi hijo, he visto que no estás haciendo esto que es correcto. Cuando tú le dices lo que no está haciendo, tú le estás redarguyendo. Cuando le das la palabra, le estás exhortando a través de la palabra. Dice también, y reprende con toda paciencia y doctrina. Muchas veces pensamos que reprender, tú puedes reprender a una persona. Los niños son reprendidos y se le dan muchas veces cuando algunos padres le dan suavecito en la nalgada. Es como decir, presta atención, le dan una nalgada. Caramba, o le llaman, presta atención. Pero la palabra reprender es un llamado de atención. La palabra por sí sola tiene poder. No es como la gritemos. No es como tenemos que aullar como un lobo, ¡ah! O tenemos que No. Nosotros cuando estamos hablando la palabra ya por sí sola, tiene poder. Recordemos eso. Cuando dice aquí, reprende con toda paciencia, quiere decir que tú vas a reprender a alguien, vas a hacerle un llamado de atención a alguien, pero hay una línea que tú no puedes cruzar, porque tú solamente eres el mensajero. Tú tienes que dar el mensaje, y aunque esa persona haya hecho algo tremendo, tienes que darlo con toda paciencia. ¿Y qué más dice? Y con, versículo 2, ¿qué dice? Con toda paciencia y doctrina. Gracias, hermana Luz Marina. La palabra doctrina es enseñanza. Entonces aquí tenemos dos cosas. Tenemos que dar la palabra con paciencia y con enseñanza, con paciencia y con doctrina. Amén. Entonces, ya que estamos viendo, aprendiendo o renovando este conocimiento, ¿para qué es la palabra? La palabra tiene estas funciones. La palabra redarguye, la palabra es para exhortar, también para reprender. Claro está, cuando nosotros vemos a una persona que está endemoniada, hay un demonio que está actuando, algunos gritan porque se están hablando con el demonio y le dicen, fuera en el nombre de Jesús y todas estas cosas, ¿no? Pero cuando tú tienes la autoridad de la palabra, y recuerda que la palabra de Dios tiene poder por sí misma, muchas veces no es necesario ni siquiera gritarle al demonio. Los demonios tienen un oído muy fino, como dicen algunos, un oído sensitivo, tísico, dice, wow, escucha, porque son seres espirituales. Pero recuerda que a la hora de reprender un espíritu maligno, lo más importante
es que usted y yo estemos en comunión con el Señor. Recordemos que un día unos hombres, los hijos de un tal Esceva, en el libro de Hechos de los Apóstoles, fueron a reprender un espíritu inmundo o algunos espíritus inmundos de una sola persona y ellos fueron atacados. Dice que el demonio, el endemoniado, fue hacia ellos. Y cuando fue, ¿qué sucedió? ¿Alguien me recuerda qué sucedió después? Lo golpearon a estos jóvenes. ¿Y qué más? Les quitaron la ropa. ¿Qué quiere decir? Que ese impacto con que tú vas a reprender al demonio es posible que si tú no tienes a Cristo, estos demonios pueden hacer daño a tu vida. Número 1. Y número 2, los poderes de las tinieblas entonces, en el caso de este hombre, le quitaron la ropa. ¿Por qué le quitaron la ropa? Piénsalo. La Biblia no lo dice, pero para ellos tenía un significado muy grande y es vergüenza. Vergüenza. Vergüenza ante el público. Cuando despojas a alguien de sus vestiduras, le dice, esto es lo que eres tú verdaderamente. Entonces el mundo espiritual es un mundo muy delicado, con esto no se juega tampoco. Es cierto que Dios nos protege, pero también debemos tener mucho cuidado. Amén. ¿Y por qué sabemos que es dejar en vergüenza? Vaya a la palabra de Dios, alguien, a Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. No lo tenía aquí en mis anotaciones, pero podría olvidarse, ¿no? Colosenses 2, 14 y 15, y con voz de tigre o de león puede leer este versículo desde la silla. Por favor. Colosenses 2, 14 y 15. Y anular la deuda que teníamos pendiente por los requerimientos de la ley. Hermano Yolanda. Colosenses 2, 14. Sí. Adelante, ¿no? Sí, y anular la deuda que teníamos pendiente por los requerimientos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Amén. El versículo 15 puede leerlo nuevamente para que lo escuchen todos. Sí, puede leerlo. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público y al exhibirlos en su desfile triunfal. Amén. En otra versión dice, puede conectar el micrófono, gracias que se desconectó. En otra versión también nos dice, anulando el acta de los decretos que nos era contraria. Ok, vamos a leer esta versión aquí un momentito. ¿Quién tiene otra versión? Quien tenga otra versión puede leerla. Colosenses 2:14. Colosenses 2:15. Y nuestro hermano Jonathan enciende el micrófono y le presta el micrófono a quien vaya a leer. Adelante. Y dice así: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Fíjense que cuando Jesús murió en la cruz y resucitó, lo que Jesús estaba haciendo en la cruz era despojando ¿a qué? A los principados y a las potestades. ¿Y qué dice? Los exhibió públicamente. Gracias, hermanos. Triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso nosotros debemos predicar la palabra de Dios, predicar el mensaje de la cruz, porque el mensaje de la cruz de Cristo es quien puede salvar. Mis historias personales no pueden salvarte. Si yo quiero que usted tenga admiración de mí,
Entonces yo comienzo a escribir un libro de todas mis aventuras y de todas las cosas que me han sucedido. Y entonces usted va a aprender ¿de quién? Usted va a aprender de mí. Pero si usted quiere llenarse de Dios, usted tiene que leer la palabra de Dios. Aquí nos hemos dado cuenta a través de esta lectura cómo el Señor despojó, le quitó las vestiduras a los principados, a las potestades, a los gobernadores y a las huestes espirituales de maldad. Amén. Estos hombres, los hijos de un tal Seba, también fueron avergonzados públicamente por no predicar la palabra del Señor. Versículo 3 que nos dice, de 2 Timoteo 4:3, dice: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que sintiendo comezón de oídos, se acumularán para sí mismos maestros, conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué dice la versión aquella, Katy, por favor? 4:3. 4:3. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novedades que quieren oír. Eso está muy interesante, así quiero que mantengas ese versículo porque vamos a mirar parte por parte de ese versículo. Dice, porque vendrá tiempo cuando no ¿qué dice? No tolerarán la sana doctrina. Vamos por ahí mismo, manténlo allí al pie. Va a llegar el momento, o ya está el momento, incluso, donde la gente no va a tolerar la sana doctrina. Oye, la gente dirá, mírame, si me vas a hablar de Cristo, no continúes. Si me vas a seguir hablando de esto, por favor, no continúes hablando de la palabra de Dios, porque no estoy interesado en ese mensaje. Déjame mejor en mi iglesia, que en mi iglesia tenemos unos campamentos especiales y vienen unos invitados especiales y allá no hablan tanto del pecado. Yo lo que quiero recibir es una nueva palabra hoy. Yo lo que quiero es que Dios me hable. Ahora tenemos un problemita también. Cuando la gente no lee la palabra de Dios, cuando la gente se ha apartado de la lectura de la palabra de Dios, la gente sabe que Dios no le está hablando porque no están leyendo la Biblia. Y cuando nosotros dejamos de leer la Biblia, Dios deja de hablarte porque Dios nos habla a través de su palabra. Pero entonces, como hay un vacío en nuestro corazón debido a que yo rechacé la palabra de Dios, yo quiero entonces, a raíz de ello, que Dios me hable lo que yo quiero que me diga. No, Dios mío, yo quiero que me aumenten el sueldo. Háblame de eso. Yo quiero ir a donde estos predicadores que me digan algo. Oye, Señor, yo hace rato que tengo una petición y no me la ha respondido. Voy a ir a donde uno de estos brujos, donde uno de estos falsos profetas, de estos profetas, ¿no? Para que me diga algo. ¿Y qué más dice, hermana Katy? Dice que vendrá tiempo cuando no tolerarán la sana doctrina, sino que ¿qué? Dice, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos. Vamos por ahí, manténlo ahí. Dice que llevados por sus propios deseos, como quien dice, la palabra de Dios para mí ya no es suficiente. Yo creo que la palabra de Dios para muchos predicadores hoy en día, no todos, obviamente, para muchas personas es como un cuadro. Cuando alguien compra un cuadro y ese cuadro es muy costoso, ese cuadro es muy fino, lo pintó alguien muy famoso, etcétera. Ok, pero dice, oye, no me gustó el bigote que le puso, yo voy a hacerle un bigotico diferente. Parece que voy a hacerle un retoque aquí en el labio, el cabello no me gustó. Yo también soy pintor, dice la persona. Cuando de repente van a ver el cuadro que él compró, dice, oye, pero ese hombre con bigote, ese cuadro no era, es que le hizo unos cambios. Dañó el cuadro, porque la gente esperaba ver el cuadro. Es como cuando alguien está preparando una comida bien deliciosa y la comida está buena, pero dice, yo creo que le faltó sal. Hizo así, y se le fue sal de más. Dejó la comida salada, bien salada. Imagínense, a la palabra de Dios no se le puede hacer aditamentos. Para predicar la palabra de Dios,
tú tienes que tener la medida. Presta atención a lo que vamos a hacer acá. Acá me están haciendo señas en el auditorio, ¿no? De que hay personas que son especialistas en eso. La persona que va a predicar la palabra tiene que al menos ser especialista de lo que está haciendo. Tú vas a hablar un versículo, investiga qué significa esa palabra. Porque la palabra es vida. Tú no puedes pasarte de sal. Vemos que esos restaurantes costosos, sale un hombre echando la sal, alguien me estaba haciendo por ahí, y uno echa la sal así, porque se le puede ir por los agujeritos. Toma la cantidad primero en la mano para asegurarse cuánto lleva, la coge y comienza. Y dobla la manita así, hace. La corta y le mete un pedacito de carne a la persona. ¿Cómo es que le echa la sal? Hace así. Usted lo ve allí. Como la gente que coge el helado y lo tira y lo lanza. Ya esa persona practicaba, agarra la carne, la tira, y tú vas a un restaurante de esos especiales donde te cocinan enfrente, tiran los huevos hacia arriba, caen y hacen así. Yo he ido a esos sitios, ¿no? Usted también los habrá visto. Y hacen así, y asán, porque ya ellos saben lo que tienen que hacer. Esos hombres nunca dicen, le voy a echar más sal hoy. Porque créanme que si ese día le echan más sal a la comida, esos 20 clientes que estaban allí no regresan más nunca. Dicen, la comida es muy salada. El espectáculo estuvo muy bueno, pero la comida es salada. Igualmente, la gente quiere agregarle hoy en día a la palabra más aditivos. Es prohibido agregarle más a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué más dice Manacati? No tolerarán la sana. Si llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. ¡Wow! Como no les gusta ya la palabra como está escrita, entonces se rodearán de maestros. Dice, bueno, necesitamos hacer un espectáculo. Bueno, tenemos que traer a alguien que grite. A este hermano no, porque él es muy blandito. Trae a uno que grite. Porque el que grita es el que tiene más, la gente más escucha, porque se nos duerme la gente. Y contratan a alguien que sea gritón. Alguien que diga, yo tuve sida, Dios me sanó, y por eso esto y lo otro. Tráete a alguien que tenga un testimonio, alguien que era violento, alguien que estuvo perdido en el narcotráfico. No, tráete al hermano que estudió la Biblia. No, ese no. A la gente no le gusta eso. Tráete al hermano que pertenecía a un grupo peligroso, al que tiene la cara cortada, tráete al que le falta un brazo. No tengo nada en contra de ellos, pero hay iglesias donde invitan a alguien y cobran por eso. Invitan a personas que le falta, o que vino, que es ciego, o que vino en un carrito especial, y ese día inviten a sus amigos que ese día viene fulano. No. No es porque le falta un brazo, no es porque le falta un ojo, no es porque sea un ex satánico. Hoy en día vemos que las personas, muchos miembros que tienen comezón de oír, prestan más atención no a la palabra, sino a aquellos predicadores que están arrastrando la brujería a los altares hoy en día. A los adivinos, a los que predican fábulas. Son las personas que están siendo más virales. No, ¿cómo vas a cuestionar eso? Es que él fue brujo. Pero el hermano que ha predicado toda la vida la palabra de Dios, a ese no le escuchan. No, es que si él es brujo, Dios debe estar con él, porque es brujo. No es que él mató a 500 personas y él predica. La palabra no necesita del mensajero. La palabra por sí sola es poderosa. Amén. ¿Qué más dice Manacati? Se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Oh, interesante eso. Y apartarán el oído de la verdad y se extraviarán a las fábulas, a los mitos, a las novelerías. Hoy en día la gente quiere escuchar algo nuevo. En el tiempo del apóstol Pablo, estaban todas las personas, era como una convención de diferentes creencias.
Y entonces todo el mundo decía, bueno, yo te presento al dios Zeus, te estoy hablando ahora del dios Hermes, te estoy hablando. Y Pablo llegó y dice, pero ¿qué sucede aquí? ¿Qué está pasando aquí? Y le dijeron, ¿y de quién estás hablando tú? Y dice que había un estante solo donde no había nada. Y Pablo dijo, de este es el que voy a hablarle, del Dios no conocido, es de quien voy a predicar. Entonces la gente se está amontonando hoy en día, la gran mayoría, para que le traigan nuevas novelas, para que le traigan un nuevo show. Dice que, versículo 4, apartarán el oído de la verdad. Una de las características de los tiempos finales es que la gente va a apartar el oído de la verdad. ¿Qué quiere decir? Que cuando alguien esté predicando la verdad, dirán, ya solo sé, no quiero escuchar otra cosa diferente. Y entonces cuando alguien aparta el oído de la verdad, abre entonces su oído ¿para qué? Para la mentira. Y entonces cuando alguien se aparta de la verdad, en este mundo solamente existe la verdad y la mentira. El dueño de la verdad es Jesucristo. Pero ¿quién es el padre de la mentira? Satanás. Satanás, que significa engañador. Entonces dice, y serán extraviados a las fábulas. Tengo aquí una pequeña anotación que dice, cuando habla de comezón de oír, dice que la gente tendrá rasquiña, un deseo como de oír. Yo quiero escuchar, pero no la palabra, algo nuevo. Y dice que se amontonarán. Hoy usted ve cómo existen grandes convenciones. Se amontonan las gentes a no predicar la palabra, sino a escuchar el testimonio de alguien que fue brujo, de alguien que estuvo en el narcotráfico, de alguien que hizo algo espectacular en el mundo bajo y hoy es cristiano, pero menos a escuchar la palabra del Señor. Gente que vaya a alegrar el oído, pero gente que no vaya a exhortar, gente que no vaya a redarguir, gente que no vaya a corregir, gente que no vaya a enseñar la palabra. Por el contrario, comezón de los oídos, esta expresión ilustra a personas que son volubles, con un deseo irritante de escuchar ideas que se adapten a sus propios caprichos o perversiones. Por ejemplo, la persona que solamente está interesada en que Dios le bendiga económicamente, esa persona va a reunirse en un sitio donde solamente le hablen de dinero. ¿Se da cuenta? La persona va a escoger el menú que desea. Este es un ejemplo, ¿no? Se adapten a sus propios caprichos o perversiones. Dicen, a esa iglesia no voy. Ahí esa iglesia salí como regañado. Yo recuerdo un día que uno de mis hermanos estaba predicando la palabra de Dios. Y cuando él termina de predicar, se acerca a alguien y le dice, no me gustó lo que me dijiste, porque eso no es problema. Eso no es problema tuyo. Pensó que le estaba hablando la vida, pero mi hermano estaba predicando solamente la palabra de Dios. Pero cuando tú estás predicando la palabra de Dios y alguien que está allá está pasando eso, le está cayendo eso y se siente insultada. Entonces, mucha gente se siente insultada cuando tú estás predicando la palabra y se lo toman a personal. Por eso cuando tú vas a predicar a otro sitio y no conoces la vida de nadie, tú te sientes en libertad para predicar. Porque no sabes la vida de nadie. Y no es necesario saber la vida de nadie, sino predicar la palabra. Tan grande es ese anhelo que hasta se amontonan un falso maestro tras otro, recordando lo sucedido con el pueblo de Israel. Jeremías 5:31 nos habla también de los falsos maestros. Dice, los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Los sacerdotes eran los encargados de ministrar, pero ya los profetas, como le hablaban al pueblo, habían tomado la autoridad. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué quiere decir? Que los sacerdotes, siendo encargados de llevar el mensaje, le dieron completa libertad a los profetas, porque los profetas comenzaron a dar mensajes
agradables a los oídos del pueblo, de manera que prácticamente los profetas eran quienes estaban gobernando al pueblo de Israel. Y no solamente eso, sino que el pueblo lo quiso así, quiere decir, a sabiendas de que estaban profetizando mentira, también el pueblo le gustaba esa mentira. Y hoy en día nos estamos encontrando con iglesias grandes, iglesias pequeñas también, iglesias de diferentes tamaños, que le están diciendo sí, sigan mintiendo. ¿Por qué? Porque hace mucho rato que están lejos de la palabra del Señor. Porque hace mucho rato ya no tienen contacto con la palabra del Señor y con el Espíritu Santo. Porque ya se han convertido en oidores de fabuleros. Vamos a ver a continuación, cuando la palabra de Dios, versículo 4, ¿qué dice en esa versión? Katy, puede leerlo nuevamente. 2 Timoteo 4:4. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Oh, tremendo. Los mitos, algo parecido también como las leyendas, los cuentos. Mucha gente ha tomado el púlpito hoy en día. Para que la gente no se duerma, les voy a contar una historia. A mí me encanta el hermano aquel cuando predica, porque él me comenta una historia. Y sabe que es muy agradable que tú vas a predicar y alguien te predica, pero antes da una anécdota, lo cual es muy válido, una anécdota de algo que sucedió para llevarte al tema principal. Pero no es lo mismo hablar una anécdota, una historia real, cuando tú comienzas a meter una fábula, a cuando tú comienzas a llevar una leyenda, y cuando dice, ¿de qué predicar? No, el hermano habló del hombre lobo, habló de un vampiro. Eso es lo que recuerda. ¿Y de la palabra qué? Nibiru. Entonces, la palabra fábula, yo quise mirar en la palabra, escudriñar. La palabra fábula del griego significa mito. ¿Y qué es un mito? Son pensamientos sin ninguna base, sin ninguna estructura, que no debería formar parte sino de algo somero, de algo cultural, pero que en realidad no tiene que ver absolutamente nada con la palabra del Señor. Los mitos son relatos legendarios, considerados ficticios y en muchas ocasiones engañosos, y se usa en el Nuevo Testamento para advertir contra este tipo de enseñanzas que no tienen que ver nada con el cristianismo. Esta semana estuve viendo algo que estaba una persona, una de las predicadoras más famosas hoy en día, una de las predicadoras más famosas en la República Dominicana, estaba diciendo en su prédica de cómo ella se acostaba con los demonios y cómo le salieron colmillos y cómo era una vampiro. ¿Cree usted que eso es predicar el Evangelio? O como otro hombre que sale por ahí, que me sorprendió, dice que estaba en República Dominicana también, y que venía un tsunami, y él se paró encima de una ola y caminó, y le dijo a la ola, detente. Y este hombre dice que cuando le dijo detente, dice que el mar se aquietó enseguida. Pero usted va y pregunta a la gente, y la gente dice, jamás hemos visto esto. La gente se puso a investigar hace cuándo fue el último tsunami en Puerto Plata, en Puerto Príncipe, en Haití, colindando, y dice, no, aquí rato, eso fue de 1900 tal que hubo un tsunami, y el tsunami pasó. Entonces, hermanos, encontramos hoy en día que hay cámaras, hay videos, todo queda registrado. Ninguno de esos falsos testimonios y falsos milagros, y ni siquiera nadie, nada queda registrado, ni queda dicho que sea una verdad, porque predican de sus fábulas. Gente que anda predicando hoy en día, que han traspasado paredes. Gente que anda predicando hoy en día, que han salido del cuerpo. Y yo le voy a decir una cosa, cuando yo era muy adolescente, a mí me llamaba mucho la atención el estudio de la palabra, igual que hoy. Pero leí algunos libros y todas estas cosas. Hice un estudio conocido como sectas, donde tú investigas las diferentes creencias o las sectas. Y yo encontré que las personas que se salen del cuerpo son aquellas que han practicado la brujería,
la hechicería. La gente que se desdobla o se puede despegar, esto se hace con brujería y hechicería. Cristiano que me diga que se anda saliendo a cada rato y viendo a los demonios, ese es un cristiano que está endemoniado, que necesita ser libre. Amén. No, porque lo que pasa es que el apóstol Pablo también salió del cuerpo. Sí, pero es que tú no eres el apóstol Pablo, número uno. Y a los apóstoles se les fue dado en especial cuando Cristo resucita. Voy a hacer la aclaración aquí. Cuando Cristo resucita, se encuentra con sus discípulos, les da un poder extra, algo adicional. ¿Y cuándo se lo dio? Cuando sopló. Él sopló. Para que cuando ellos predicasen, sucedieran cosas extraordinarias. A los apóstoles, a los hombres de Dios, a los apóstoles que Cristo escogió. Cuando usted lee, va a encontrar en la palabra donde dice, Él mismo ¿quién? Jesús. Él mismo los escogió. Él mismo constituyó apóstoles. Y usted lo encuentra en Apocalipsis capítulo 20, 21, lea, escudriñe por allí. Dice que los cimientos de la ciudad tienen los 12 nombres de los 12 apóstoles. ¿De quién? Del Cordero. Hay 12 apóstoles que pertenecen al Cordero. ¿Y qué sucedió con Matías? Al que habían escogido a través de la suerte. Matías no fue mencionado más nunca. No se supo más de él. Matías, dice la palabra, que fue escogido por los propios apóstoles. Pero ¿quién era el encargado de escoger a los apóstoles? Dígalo. Cristo. Cristo Jesús era el encargado de escoger a los apóstoles. Ahora encontramos que ellos utilizaron la suerte. Pero cuando Cristo resucita ya no estaban bajo la ley, sino que estaban bajo la gracia, bajo la autonomía del Espíritu Santo. Por eso quien debía de escoger al próximo apóstol era el mismo Cristo. Porque Cristo había resucitado, así que Él dice, así no. Cuando el Espíritu Santo hablaba en el Nuevo Testamento, decía, y el Espíritu Santo dijo, y el Espíritu Santo le plació. Pero cuando tiraron la suerte los apóstoles, cayó sobre alguien. Pero recordemos que ese apóstol que faltaba, porque eran 12 apóstoles, quien le dio el reemplazo verdadero, fue el mismo Jesucristo cuando se le apareció a Saulo de Tarso, también conocido posteriormente como Pablo. Y ahí encontramos entonces el número cerrado de los 12 absolutamente apóstoles del Cordero. En Apocalipsis, ahí está el número 12, los 12 apóstoles. Ok, continuamos entonces por aquí. Dice que irán a las fábulas con engaños. El versículo 7 dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecho, pues tiene promesa en esta vida presente y la venidera. Vamos a enfocarnos en el versículo 7, donde dice, desecha las fábulas y de viejas, cosas antiguas. Cuando usted va a predicar la palabra del Señor, cuando usted predicador, usted que es maestro, usted que es evangelista y me está viendo, y que a veces no le gusta mi mensaje porque es bíblico, cuando usted vaya a predicar la palabra, métase en la palabra y no se salga de la palabra, porque la palabra de Dios fue la que Dios nos llamó a predicar la palabra, no a predicar de mí mismo. Hoy nos encontramos también con muchas personas hoy en día que son invitadas a predicar, y la mayoría de los falsos dicen esta misma frase: mientras yo fui a la montaña. Esto quiere decir que si usted no va a esa montaña, usted no está calificado. O si usted se metió 40 días, él dice que se metió 40 días de oración, y al 41 día, es decir, ayunaron más que Jesucristo y que Moisés, le sucedió algo y dieron una nueva visión. Como quien dice, el yo irme para la montaña me califica para poder traerles a ustedes una nueva revelación. Y no puede ser cuestionada.
aunque sea contradictorio a la palabra. Entonces, hoy están utilizando hoy en día esa llamada montaña. Quiero decirte que no tienes necesidad de ir a ninguna montaña, porque ya el Espíritu de Dios no está morando en las montañas, está morando en tu propio cuerpo. Aleluya. Y cuando alguien va a predicar y le diga nuevamente, hermanos, y le haga, hermano, y yo estuve orando, hermano, y eran las 4 de la mañana, y el Espíritu de Dios me dijo, ahí viene el veneno, prepárese. Y el Señor me dijo, alguien debe pararse en la congregación y decirle, hermano, deje de ser hipócrita. Porque la Biblia dice que cuando usted vaya a orar, enciérrese en sus aposentos, enciérrese en su cuarto, en la puerta cerrada, váyase para su cuarto callado. Que el Dios donde usted va a orarle en silencio, a solas, en el silencio, Él le recompensará en público. No tienes que predicar de cuánto ayunas. Eso se llama hipocresía. ¿Y cuánto oras? Hermano, yo estuve orando esto que lo otro. Hermano, mire, yo ahora mismo vengo de hacer 30 días, 40 días de ayuno. ¿No ven cómo estoy flaco? ¿No se nota cómo estoy resplandeciente? Hipócrita. Hipócrita. Lo que usted haga no es para que sea predicado, y mucho menos para predicarlo a la gente, porque la gente va a colocar la mirada en usted. Aquellos que no tienen fundamento bíblico, cuando yo veo a alguien predicando, yo digo, mira, un hipócrita. Pero el que no está fundamentado, el que es nuevo, va a decir, wow, tremendo hombre de Dios. Y le comienza a quitar la gloria a la palabra de Dios. Amén. ¿Qué dice? Que si usted va a hacer un ayuno, ¿cómo debe ser ese ayuno? Dice, cuando ayunéis, no seáis austeros, como los fariseos, como los saduceos, como los hipócritas, que demudan su rostro. Y dice, bueno, yo quiero que la gente en mi iglesia sepa que yo soy espiritual, y que yo subí a la montaña, que yo fui de ayuno. Así que voy ahora mismo, ni me voy a quitar el sucio de los ojos. Voy a dejarme la cara así brillante, 3 días sin lavarme la cara, y esto para que ellos vean que yo estuve orando. Voy a dejar, hasta la barba me la voy a dejar crecer, y voy a venir todo desaliñado, y voy a venir así, y voy a saludar de esta manera. Hermano, vengo de parte de la... Y comienzan, hermanos, con tantas cosas. Eso es hipocresía. Es como cuando usted fue vendedor, y viene un vendedor calificado, usted lo escucha por respeto. O como cuando usted ve mesero, y usted fue mesero y viene un mesero a atenderle, usted lo escucha con respeto. Pero cuando usted conoce la palabra y viene un hipócrita a predicar, no hay otra que desenmascararlo. Es muy difícil que usted sea invitado a predicar. Es difícil que usted sea invitado a predicar a un sitio y lo conozca y dice, no, a ese hermano no, porque él predica la palabra, me va a dejar en vergüenza. Entonces, a ese no lo inviten aquí. No lo inviten. Las fábulas profanas son relatos de enseñanzas que carecen de fundamento espiritual y que pueden desviar a los creyentes. Esas son las fábulas profanas. Gloria al nombre de Jesús. Pablo exhorta a Timoteo a desechar las fábulas profanas y de viejas y ejercitarse a la piedad. Las fábulas profanas pueden ser una fuente de confusión. La fábula también puede distraer a los creyentes de las verdaderas enseñanzas de Dios. Pablo advierte de que estas historias pueden surgir de tradiciones humanas y no de la verdad revelada en la Escritura. Hoy en día, hermano, lastimosamente, hablaba con un hombre de Dios esta semana y me decía, ten mucho cuidado, que le decía, alguien hace 10 años le comentaba a esa persona, y le decía, ten mucho cuidado porque muchos de los mensajes, muchos de los predicadores que están saliendo de una isla
por aquí cercana donde gritan y predican de esta manera. Muchos predicadores, recuerda que ellos están al lado de un sitio donde se practica el satanismo, donde se practica la maldad en Haití. Y muchos de estos creyentes arrastran estas costumbres. Y entonces muchos se han infiltrado siendo brujos y han traído esas costumbres. Algunos comienzan incluso a hablar lenguas que hablan los brujos, lenguas aprendidas, lenguas que no son ninguna lengua, porque cuando hablaron en lenguas en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos de los Apóstoles, presten mucha atención a lo que les voy a decir. Cuando se habló en lenguas, las lenguas que se hablaron eran lenguas conocidas. Y decían los turistas que estaban allí en medio de esa fiesta, dice, wow, les escuchamos hablar en nuestra lengua. ¿Y qué lenguas habían allí? Partos, elamitas, y todos comenzaron a decir a continuación las lenguas que se hablaban. Pero esta gente habla la misma lengua para todos. El mismo raba, y de ahí no sale. Lenguas aprendidas. Lenguas y gritos aprendidos. Y hoy es el día que tienen que ser desenmascarados estas personas que están predicando fábulas y están fuera de la palabra de Dios. Es el día que tienen que ser desenmascarados. Aleluya. Por el poder de la palabra de Jesucristo. Predica la palabra de Dios. Hermanos, termino con esto. Hoy en día estamos rodeados de personas sabias, inteligentes. Hubo un muchacho que recuerdo que había un falso profeta, un falso maestro, algo así, y comenzó a escribir lo que esa persona estaba hablando. Decía, si esta persona dijo ra, dijo que significaba esto. Ahora está repitiendo el mismo ra, y dice que significa otra. ¿Qué tipo de lenguaje es ese? Hermano, hay mucha gente inteligente. Estamos rodeados de gente inteligente, gente intelectual que cuestiona. ¿Y qué respuesta tú le vas a dar a esa persona? No somos locos. El evangelio no es algo loco. Es una locura de la predicación, porque es difícil en el sentido de que nadie puede entender. Cuando se habla de la locura de la predicación, habla de que es imposible entender cómo alguien que no ha cometido pecado, se hizo pecado por nosotros, murió y resucitó. Lo dice incluso la historia. Resucitó al tercer día, está a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Eso es una cosa, es como una locura en sentido figurado, y lo dice la Biblia. Pero cuando alguien utiliza la palabra locura bíblicamente para decir, varón, es que tú no entiendes esto porque es la locura del evangelio, dice, no, mi hermano, tú tienes que venir a mí conmigo con la palabra. A mí no me vengas que cuente una locura, que hay gente bien, hay gente que está orando, está predicando, para vergüenza lo digo, pero se tiene que traer a la luz gente que está predicando y le escupe la boca a otra persona. ¿Qué locura es esa? Eso es totalmente antibíblico. Gente empujando a las demás con el pie. ¿Qué es eso? Gente empujando a las demás y tienen que caerse porque con un empujón de eso y alguien lo está esperando. ¿Qué tipo de evangelio es ese? Dios nos ha llamado a predicar la palabra. Predicar la palabra. Amén. Vamos a estar orando esta mañana, dándole gracias a Dios, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y la palabra nos exhorta para que no seamos engañados por ninguna fábula. Quisiera dejarte antes un versículo, Tito 1:14, para los que quieren más palabra del Señor. Tito 1:14 dice, no atendiendo a fábulas judaicas ni mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Esto sería otro tema, hermano. Pero los judíos también tenían sus fábulas. Hay otro versículo que también nos dice, Hechos 17 del 10 al 11. Cuando a alguien usted le diga, lo que pasa es que tú a todo le ves algo, mire lo que dice.
Hechos 17, 10 al 11 dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Imagínense, el máximo predicador, el apóstol Pablo, llega con Silas a la iglesia de Berea. Mira lo que sucede en el versículo 11. Hechos 17, 11. Esta es la actitud de los miembros de una congregación sana. Dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra. ¿Qué dice? Con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Imagínense, el apóstol Pablo fue a predicar y ellos no dijeron amén, aleluya, gloria a Dios, ni tampoco aplaudieron. ¿Sabes? El apóstol Pablo, quien escribe todo el Nuevo Testamento casi, dice que estos eran más nobles. Quiere decir que cuando tú eres un hombre de Dios, cuando verdaderamente tú eres un hombre de Dios, que vives en temor y temblor a Dios, no te producen ningún daño que alguien te cuestione lo que tú estás predicando. Al contrario, dice, me gusta que me pregunten. Cuando tú predicas la palabra, tú no tienes miedo de que alguien te pregunte. Tú no le tienes miedo a ninguna pregunta, porque la palabra es clara. Y dice, ¿y por qué eran más nobles? Aquí lo dice, que los de Tesalónica. Quiere decir que esa congregación era diferente. ¿Y por qué? Pues recibieron la palabra con solicitud. ¿Y cuál es la manera de recibir la palabra con solicitud? Aquí lo dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Quiere decir que mientras el apóstol Pablo predicaba, ellos anotaban. Yo recuerdo una pastora en Cartagena, recuerdo a la hermana Berlides, que mientras alguien predicaba, ella iba anotaba todo absolutamente. Y he escuchado varias personas, he visto personas, creo que en Cartagena, que mientras alguien predica, y aquí también, aquí tenemos varios hermanos que están anotando los versículos, gloria a Dios, aquí también. Entonces he visto que siempre están anotando. Siempre es bueno anotar cuando se está predicando la palabra de Dios. Esto lo hacían los de Berea, escudriñaban, porque tú tienes que ver si lo que yo estoy predicando es verdad. Y en Corintios 2:2, primera, dice, así que hermanos, fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. No fui con excelencias de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Como quien dice, no fui con palabras tan bonitas. A mí lo que me interesaba era presentar a Cristo y hablar de la muerte y de su resurrección, porque Cristo es el centro. Vamos a orar en esta mañana. Amantísimo Dios y Padre que estás en todo lugar, tu palabra ha sido predicada, tu palabra es como un colirio para los ojos, como dice en la palabra, en el libro de Apocalipsis, dice, unge tus ojos con colirio para que veas. Tu palabra, el Espíritu de Dios es como cual colirio para nuestros ojos, para ver y para detectar, Señor, qué es correcto y qué no es correcto hoy en día. Señor, yo te pido que tú seas tocando a cada maestro que ama a tu palabra, para que este maestro, estos maestros, estos pastores, estos hombres y mujeres de Dios, estos siervos, aquellos que predican tu palabra, cada día puedan tener temor y temblor de tu palabra, de que deben de predicar tu palabra como está escrita, sin ningún aditivo, porque tu palabra no necesita ningún aditivo, porque ella es poderosa por sí sola. En el nombre de Jesús te pido que tú seas, Señor, en esta mañana, preparando las mentes, los corazones, para que reciban de una manera sana tu palabra que es poderosa. Si hay algún enfermo, tú puedes hacer de esta manera también sanarle en esta mañana, conforme a tu misericordia, conforme a tu gracia, Señor. Si hay alguien que está siendo atormentado por poderes de las tinieblas, en el nombre de Jesucristo también sea libre, conforme a tus riquezas en gloria. Si hay alguien que se quiere quitar la vida
algo que tiene en su mente que le dice, quítese la vida, quítatela, Señor, en el nombre de Jesús, reprendo todo poder antagónico, todo aquello que está atacando tu mente, todo aquello que ataca tu alma y tu cuerpo, todo aquello que quiere destruirte, toda mano sucia del enemigo, en el nombre de Jesús, reprendo toda fuerza de la tiniebla, todo poder de maldad, todo poder de enfermedad que no viene de manera natural, todo poder antagónico, toda fuerza destructora, principado, potestades, gobernadores, toda hueste espiritual de maldad, le ordeno se vayan en el nombre de Jesús de estas personas afectadas, en el nombre de Jesús. Y guárdanos, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Dios nos bendiga en esta mañana y nos guarde. Amén. Aleluya. Dios te bendiga y te guarde. Aleluya. Dios te bendiga, no te dejes engañar de nadie, hermano. Comparte la palabra solamente.